señores, continuamos. Tal y como anunciamos, está con nosotros el doctor Balcácer, quien el día de hoy nos acompaña. Conversaremos de un tema sumamente interesante y preocupante a la vez, que es el virus del Zika. Doctor, bienvenido entre ellas nuevamente. Gracias, realmente saben que para mí es un placer estar aquí, a pesar de que no veo a mi amiga Hermes. Sí. Me la feriaron. No, le dijimos que se quedara porque ella tiene una tendencia de tratarlo muy bien. Okay. Y nosotras pensamos en el día de hoy aprovecharlo, sacarle hasta el más mínimo jugo, porque es un tema muy preocupante realmente, doctor, esto del virus. Sería bueno que empezáramos explicando lo que es, porque mucha gente desconoce qué significa el virus del Zika y a través de qué se transmite. Exacto. Mira, esa es una buena pregunta, sobre todo porque la palabra en sí, en República Dominicana, tiene una connotación un poquitito molestosa. Sí. Lo primero que hay que decir es que el virus del Zika es un virus que se identifica por primera vez en el 1947. O sea, es un virus que no es tan nuevo como muchas personas piensan. Es un virus, lo que pasa es que llega a República Dominicana en el 2016, llega a las Américas en el 2015 a producir un cierto grado de preocupación de salud pública, pero es un virus que no es nuevo, es un virus que se conoce del 1947, se aisló en un mono en Uganda, o sea, en África. Este mono se infecta por este virus, el cual posteriormente, unos 5 años después, se identifica y se le da el nombre de Zika, Zika con Z y con K de kilómetro, lo cual significa el nombre de un bosque donde se identificó por primera vez el virus. Esto es lo que significa Zika, simplemente sobrepoblado, un bosque que tenía muchos árboles y simplemente se toma el nombre de ese lugar. El virus del Zika a partir de ese momento había provocado infecciones, había provocado problemas en Asia, específicamente en lo que era el área de la India, otros países, por ejemplo, y otros continentes como había sido en Oceanía, en lo que conocemos como Australia, y en el 2013 se habla de que posiblemente en Chile, pero no en el Chile continental, sino en una de las islas que pertenece al territorio chileno, se reportaron unos casos de Zika. ¿Qué sucede? En el 2015 llega el Zika y se identifica un brote importante, es una cantidad de casos muy grande en lo que es el territorio de Brasil. Y en Brasil comienzan a aparecer todas las complicaciones que mencionaremos más adelante, y a partir de este país se va diseminando el virus y los encontramos hoy en día en países como Paraguay, Colombia, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las Antillas Menores. O sea que estamos hablando de que es un virus que simplemente se ha ido propagando por todos los países de América, dejando realmente secuelas que anteriormente no se estaban observando. Ciertamente no todos estos países tienen las mismas condiciones climáticas. No, pero lo que pasa es que algo que conversábamos antes de que llegáramos al segmento era de por qué aparecen tantas enfermedades raras, por qué las transmite el mismo mosquito. El asunto es que es un virus que se ha adaptado muy bien a estos animales, ahí posteriormente se adaptan al ser humano. Es el mismo mosquito. La misma mosquita. Okay. Ahí vamos. Sí, vamos acá. No, lo que pasa es una mujer. Sí, lo que pasa es que hay que decir que la mosquita necesita picar al ser humano porque en la sangre del ser humano existen proteínas que la mosquita necesita para poder ovular, para poder lograr que sus huevos sean viables. Entonces estamos hablando de que por esta razón la mosquita es la que se alimenta de sangre del ser humano y de otros mamíferos. Lo que hay que decir es, sin lugar a duda, que el virus del Zika ha venido a generar cierto grado de pánico, cierto grado de temor, porque en América Latina está provocando cosas que anteriormente no se habían descrito en otros países. Eso le iba a decir, doctor, que hay una preocupación debido a que el mismo dengue, la chikungunya ha dejado una secuela fuerte en nuestro país, en el caso de que estemos hablando de la República Dominicana específicamente, pero ahora con este caso del virus del Zika vemos un pánico enorme en nuestras autoridades de prevenir y de tratar de que la gente realice ciertas prevenciones en el hogar para esto mismo, para no seguir propagando. Mira qué sucede. No hay en ningún lugar del mundo ningún tipo de medida efectiva para prevenir el virus porque no existen ni medicamentos ni vacunas. Al día 28 de enero del 2016 que estamos conversando. No existe ni vacuna ni medicamento para tratarlo, sino que si usted le dio una infección por el virus del Zika, usted tiene que permitir que el mismo desaparezca. ¿Cuál es la ventaja? El virus del Zika, hasta este año, no se había reportado ningún tipo de muerte de manera directa. De que una persona le dio una infección por el virus del Zika y esa persona fallece. Que no es como el dengue. Exactamente, no es como el dengue.
¿Cuál es el problema de la preocupación de las autoridades de salud pública? Son varias. Yo voy a iniciar primero por una bastante obvia, y es que cada vez que llega una enfermedad como esta y afecta a toda la población, lo primero que hablan es de un colapso del sistema de salud, lo cual a mi entender no es real porque, mira qué ocurre, la responsabilidad del mosquito es una responsabilidad de todos. Claro. Se supone que en el hogar, si usted tiene algún tipo de cachivacha, algún tipo de hierro, gomo, lo que sea, que permite el crecimiento del mosquito, eso es su responsabilidad, porque lo que va a enfermar es su familia. El Ministerio de Salud tiene que orientarlo, tiene que decir que eso no se debe hacer, bla, 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 pero al final la decisión lo tomamos cada uno de nosotros. Personal. Recuerden que la salud es algo personal. Dejando eso de lado, otra de las cosas que puede ocurrir es que recuerden que somos un país eminentemente que vive de dos cosas: remesas y turismo. Entonces, ¿qué sucede? No sé si ya saben que a partir del día de ayer, las aerolíneas principales a nivel mundial comenzaron a ofertar a aquellas personas que habían comprado pasajes para países donde ya se diagnosticó Zika, que le van a reembolsar su dinero, lo que puede provocar una disminución en el número de viajes hacia países donde ya se han detectado casos de Zika, donde se incluye la República Dominicana. ¿Estamos dentro de los países que están alertando que existe el virus? Claro que sí, porque... Y eso, claro, que disminuye, porque a la hora de tú elegir un destino turístico hacia dónde pasar tus vacaciones, tú no vas a ir a un lugar donde puedas enfermarte. No, y no solamente eso, sino que el virus del Zika tiene la particularidad, generalmente, ¿quiénes son los que más viajan? Generalmente son personas jóvenes, personas que quieren pasarse su luna de miel. Entonces, ¿qué pasa con el virus del Zika? El virus del Zika, y ahorita lo abordaremos, y hay unas imágenes por ahí que tiene producción, en las cuales veremos que las más afectadas de este tipo de situación son las embarazadas. Entonces, imagínate que tú estás en la luna de miel. Esa imagen que acaban de poner ahora es una imagen que más que nada habla de cuáles son los síntomas de las personas cuando presentan Zika. El virus del Zika se parece mucho al dengue y se parece a la chikungunya. ¿Por qué? Produce fiebre. La fiebre en el virus del Zika generalmente es un poco más bajita que lo que es en el dengue. Generalmente la fiebre tiende a ser cerca de 39 grados. No llega a 40 grados como habitualmente vemos en los pacientes que hacen dengue. Otras situaciones que los pacientes van a presentar dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, que se parece mucho al dengue, pero también van a presentar dolor en las articulaciones, como en la chikungunya, pero ese dolor en las articulaciones desaparece cuando se le quite la fiebre. Aquellas personas que nos están viendo, que por favor, que no se preocupen, pero que esos dolores... Pero con la chikungunya ocurrió todo lo contrario. Ese es el asunto, que con la chikungunya el dolor articular podía durar hasta un año. Hay personas que duran... No, la gente que todavía tienen esos dolores articulares, no es la chikungunya, es que ya tenían una enfermedad de base en las articulaciones. Pero lo que hay que decir es que sí hay dolor articular importante. Y otra situación que tiene es que ese sarpullido, ese rash, esas lesiones que aparecían en la piel, esas personas que tenían ese tipo de procesos con la chikungunya se le va a aparecer mucho ahora porque el virus del Zika también lo produce. Doctor, perdone que le interrumpa, pero no quiero dejar pasar el punto de las enfermedades de base, porque precisamente escuchaba que hablaba de las complicaciones que podía presentar una persona que ya tuviese enfermedades de base como las cardiovasculares, por ejemplo, y se le presenta el virus del Zika. Esa es una pregunta muy, muy médica. Si tú estudiaras medicina y estuviera conmigo en la universidad, te diera un punto extra. Los muchachos de INTEC que no están viendo, los muchachos de INTEC que me están viendo saben de lo que estoy hablando. Bueno, lo que debo decir es lo siguiente. Las personas que tienen problemas del corazón, ¿qué sucede cuando una persona le da fiebre? Si tú te fijas, a la persona se le acelera el corazón. Porque cuando tú haces fiebre, el organismo consume mayor cantidad de oxígeno y la sangre transporta el oxígeno, por tal razón el corazón tiene que trabajar más rápido. Como esa taquicardia. Exacto, tiene que latir más rápido, que es lo que la gente conoce como taquicardia. Imagínate un corazón, una persona que tenga algún problema cardíaco, ahora ese corazón tiene que trabajar más rápido. Cualquier proceso febril puede hacer que esa persona se descompense desde el punto de vista cardíaco y es una condición. Otra situación en donde la fiebre puede ser deleterio, puede producir problemas importantes, es más que nada en los adultos mayores, o sea, los adultos, las personas que ya tienen más de 65 años, los niñitos que quizá teniendo sed o requiriendo líquido no pueden solicitarlo. Ese tipo de personas tienden a ser más factibles. Esa imagen que está ahí, que está poniendo producción, que vienen, que sería prudente que pusieran lo del sarpullido y la gente que tiene un ojo rojo que anda por allá arriba, si lo pueden buscar. Claro. Es una imagen en la cual hablamos de esa imagen que está ahí. Esa imagen que está ahí es una persona que tiene una infección por el virus del Zika que se asocia también a conjuntivitis. Pero es un tipo de conjuntivitis que es completamente diferente a la conjuntivitis que las personas están acostumbradas a ver.
¿Por qué? Porque esa persona cuando se levanta en la mañana no va a amanecer con los ojos pegados completamente, llenos de lagaña, sino que es simplemente enrojecimiento de los ojos y de las escleras. O sea, a la persona se le va a poner el rojo de ese color. También en la piel hay una erupción que cuando las personas lo vean, y esperamos que producción ponga la imagen, la persona cuando vea esa erupción en la piel inmediatamente va a recordar, mírenlo ahí, lo que es la parte de la chikungunya. Fíjense cómo a las personas le puede salir todo ese sarpullido. ¿Cuál es el problema? El problema es que como ese virus es un primito hermano del virus del dengue, o sea, pertenece hasta la misma familia, que se llama flavivirus, tiene el problema de que la prueba del dengue puede salir falsamente positiva. Entonces, usted pensar que realmente la persona lo que tiene es dengue y no chikungunya, porque les repito, las pruebas del dengue pueden salir alteradas y dar positivas, aún la persona lo que tenga sea el virus del Zika. La imagen que pusieron ahí del niñito que tenía la cabeza pequeña, que decía microcefalia, es porque en Brasil, y esto es algo bastante penoso, eso que vemos esa imagen, el tamaño normal de la cabeza y el otro la microcefalia. La micro lo que significa es pequeño, cefalia de cabeza, por eso la gente dice que tiene cefalea, porque cefalea es que le duele la cabeza. La microcefalia, tenemos una imagen ahí, es simplemente un niño que nace con el tamaño de la cabeza más pequeño de lo normal. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la situación, el vínculo entre el Zika y lo que es la microcefalia? Bueno, que en Brasil, como decíamos antes de iniciar el segmento, todos los años se reportaban cerca de 130 casos de niños que nacían con el tamaño de la cabeza más pequeño de lo normal. Pero en el año 2015 Brasil reportó más de 3.000 niños con microcefalia. Ya tenían el virus. Y lo que se habla es de que posiblemente las madres durante el embarazo adquirieron la infección por el virus del Zika y el virus del Zika dejó como secuela en los niños la aparición de ese diámetro pequeño de la cabeza. ¿Cuál es el inconveniente? Eso le iba a decir, porque hablamos quizás y existirán personas que no entiendan a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de microcefalia. Esto tiene unas consecuencias que no es solamente que su hijo vino con una cabeza más pequeñita. No, el problema es que recuerden que si un niño tiene la cabeza más pequeña del tamaño que debería tener, eso habla de que posiblemente el cerebro no pudo crecer, no pudo desarrollarse del tamaño que debía tener. Entonces, ¿qué sucede? Al no poder expandirse el cerebro al tamaño que debería tener, ese niño queda con problemas de aprendizaje, puede quedar con problemas de visión, o sea, puede nacer con ceguera, puede quedar con sordera. El niño simplemente puede quedar con incapacidad de moverse, o sea, el niño puede quedar totalmente inmóvil y dependiente completamente de su familia. El riesgo, como dice esa imagen, es aproximadamente de 1 en cada 400 embarazos. Y eso yo lo voy a utilizar aquí, lo voy a decir rapidito. Ese problema del virus del Zika ha generado dos situaciones. Uno, ya hay 4 países, incluyendo la República Dominicana, los otros son Jamaica, El Salvador y Colombia, los cuales están pidiéndole a la población femenina que si están tratando de concebir, traten por favor de no salir embarazada en un periodo desde 6 meses hasta 2 años. Hay algunos países que están pidiendo 2 años. El Ministerio de Salud de República Dominicana habla de 6 meses a 1 año. Hay gente que me dice, Balcácer, pero ¿y por qué? Porque ¿quién dice que el Zika va a desaparecer? No es que va a desaparecer. El problema del Zika es que en República Dominicana no teníamos la infección por ese virus anteriormente. Entonces todos somos susceptibles porque no teníamos defensas contra ese virus. No estamos inmunes. No estamos inmunes, no tenemos defensas contra ese virus. Entonces cualquier persona en República Dominicana que el mosquito lo pique va a desarrollar la enfermedad. ¿Pero qué va a pasar? Lo mismo que con la chikungunya. ¿Qué pasó con la chikungunya? Simplemente teníamos mucha chikungunya y de repente, ¿qué pasó con la chikungunya? Se propagó y luego desapareció. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que las personas desarrollaron anticuerpos, desarrollaron defensa y posteriormente la enfermedad no da más. Con el virus del Zika va a ocurrir lo mismo, por eso el Ministerio de Salud aboga por un periodo de tiempo razonable para que se infecte todo el que se vaya a infectar, desarrolla anticuerpos y así no vayas a enfermar y el riesgo, por ejemplo, de microcefalia en los recién nacidos simplemente disminuya. ¿Cuál es? Doctor, escúcheme, es una prevención para las mujeres que desean tener un bebé en este periodo de tiempo. Ahora, las que ya están embarazadas. Es una pregunta difícil. La pregunta debe ser, ¿qué hacer? Y esa era la segunda parte.
hay algunos países, yo le voy a dar hacia atrás esa pregunta y voy a regresar, pero terminando la idea de ahorita, el tema del Zika y el embarazo ha traído a algunos países con muchas raíces religiosas, ha puesto en el tapete la parte del aborto. Lo ha puesto en el tapete porque imagínate tú que tú tienes un embarazo, es tu primer hijo, tú eres una muchacha de 24 años, te acabas de casar, tienes la ilusión de tener un bebé, pues ya quieres formar una familia. Y que de repente en tu primera sonografía te digan que están visualizando una calcificación, que es como una piedrecita, un pedazo de calcio que se le formó en el cerebro al niño, que tú sabes que esa área ya no va a funcionar, pero que también el tamaño de la cabeza del niño está mucho más pequeño de lo que debería estar. O sea que tú sabes que el desarrollo del cerebro de tu bebé no va a ser el desarrollo que tú esperabas. Entonces esto ya puede determinarse a través de estas pruebas. Entonces, ahora era la parte que le está diciendo a Carol. El asunto es, si tú estás embarazada y tú quieres saber qué ocurre, tienes que hacerte una sonografía. Y en los Estados Unidos es tanto así que se está recomendando una sonografía por mes a todas las embarazadas. Generalmente las embarazadas durante el embarazo se hacen cerca de 4 sonografías, es el promedio. Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos publica que las embarazadas deberían hacerse en este momento entre 10 y 12 sonografías durante todo el embarazo para buscar la presencia o no de calcificaciones y de tamaño de la cabeza con un desarrollo adecuado. El riesgo es aproximadamente 1 de cada 400 embarazadas. Sin embargo, el riesgo está ahí. Y el peligro es el siguiente. Aún a usted no le den manifestaciones, o sea, que usted no haga la fiebre, el salpullido, ni nada de ese tipo de cosas. Si tú entraste en contacto con el virus estando embarazada, aún no presentes síntomas, se estima que el embarazo también se encuentra en riesgo de que la persona de que el producto nazca con algún tipo de problema. Eso es precisamente parte de las alertas que está haciendo el Ministerio de Salud, que no todo el mundo tendrá las manifestaciones del virus. O sea, no todo el mundo se dará cuenta de que está pasando por este proceso. Y ahí es más complicado todavía. Claro. Sí, no, y el asunto era lo que estábamos mencionando. De cada 4 personas que entren en contacto con el virus, solamente 1 se va a enfermar. Las otras 3 ni siquiera se van a dar cuenta que le pasó el virus de Zika. Y ahí es donde está lo problemático de esto, porque eso también ocurre en las embarazadas. Y las embarazadas podrían tener la infección por el virus del Zika y simplemente no tener ningún tipo de manifestación y el niñito nacer con algún problema de microcefalia, la cabeza pequeña, y quedar con algún tipo de secuela que al final esto va a repercutir en el entorno familiar, en el entorno económico, porque esos niños van a necesitar primero una atención especial en cuanto a lo que es la atención de la educación, para ver si ese niño puede desarrollar algún tipo de habilidad. Claro. Número 2, también estamos hablando de que la familia va a necesitar tener a alguien todo el tiempo pendiente de esa persona, porque en algunos casos esos niños necesitan hasta que los alimenten. Estamos hablando de una atención permanente. Y el sistema de salud y también. el sistema de salud, porque estamos hablando de que son niños que van a requerir seguimientos por especialistas, o sea, necesitan un neurólogo pediatra, necesitan un perinatólogo especializado, necesitan un ginecólogo que sepa qué esperar. Y además de eso, el mismo soporte que hay que darle a la madre. Claro. O sea que estamos hablando de que es una situación bastante delicada y que, repito, vamos a tener un grupo de procesos febriles que van a copar, o sea, van a llenar los servicios de salud de nuestro país. Y eso también se va a traducir en ausentismo laboral. Personas que van a estar con fiebre que no van a poder ir a trabajar. Tiene un costo económico. Exactamente, pero ya hablamos también del costo directo con el asunto del turismo. Claro. O sea que estamos hablando de que por esa razón, añadiéndolo a lo que estamos conversando ahorita, es que el Ministerio de Salud, el mismo Poder Ejecutivo que lanzó un decreto, desde que aparecieron los primeros 10 casos, de que tenemos que tratar de frenar lo que es la diseminación de esta enfermedad. ¿Cuál es el asunto? Que programas como este, programas que tienen, que lo ven muchas personas, necesitan que el medio, cada dominicano, se involucre, se involucre en este tipo de cosas, porque tú no sabes cuándo te puede tocar. Esa es la parte justamente, que no sabemos cuándo nos puede tocar. Vamos a seguir conversando con el doctor Balcázar, porque es un tema muy importante. Hablaremos de las formas de transmisión luego de la pausa. Quédese ahí.